Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar aquí compartiendo nuestra tercera clase virtual en vivo. Bueno, les pido que me vayan indicando si está todo bien con el audio y el video. Y, y vamos comenzando con la parte final de el método de diseño en iluminación escénica. En primer lugar, les cuento, la mecánica va a ser la misma que las clases anteriores. Vamos a hacer una exposición de un par de ejemplos de aplicación prácticos del método, donde vamos a tratar de ejemplificar todas las categorías que hemos estado viendo hasta el momento. Y luego en la segunda parte vamos a dar lugar a las preguntas. Preguntas, comentarios, intercambios de opiniones, etc. Bueno, les quiero contar que ya está habilitado el trabajo práctico correspondiente a este tema. Bueno, ustedes tienen enunciados, tienen los modelos en 3D en varios formatos, tienen el texto de la obra planteada, en este caso es una obra de teatro, y ya estamos en condiciones de empezar a plantear el trabajo práctico y empezar a consultarlo en el aula de consulta correspondiente. Mañana se habilita el tema número 8, referente al tema software de iluminación, donde hacemos un repaso por los distintos programas informáticos que nos van a permitir desde dibujar planos hasta hacer visualizaciones y simulaciones, hasta programar consolas. Obviamente el objetivo dentro del marco de este curso es simplemente mostrar cuáles son las herramientas, qué es lo que nos proporciona cada una de ellas y los links correspondientes para que ustedes puedan bajar las versiones de demostración y puedan empezar a familiarizarse con estos programas. Finalmente, vamos a dar unos días después apertura al último tema del curso, que tiene que ver con el trabajo final integrador. Y como les dije la vez pasada, en la clase pasada, ese trabajo no es obligatorio, lo podrán desarrollar aquellos que tengan interés en avanzar un poco más, en poner en práctica el método, dependiendo de sus tiempos y de sus posibilidades. En este caso, en el caso del trabajo final integrador, son ustedes los que nos tienen que elevar una propuesta que cumpla con unos mínimos requisitos que están enunciados en el trabajo práctico. Y como les digo, en unos días los vamos a habilitar. A partir de que nosotros podamos evaluar las condiciones que ustedes nos proponen para sus trabajos prácticos, si cumple con esos requisitos mínimos, bueno, ustedes pueden empezar a trabajar en el trabajo final integrador. Y bueno, a partir de ahí tendremos casi un mes para poder intercambiar opiniones en distintos avances que ustedes deberán ir subiendo a la plataforma. Son 3 avances, uno por semana, más un cuarto que sería la presentación ya del trabajo final. Así que bueno, esa sería la agenda para lo que nos queda del curso. Bien, ahora vamos a seguir con nuestro tema. Y lo primero que vamos a hacer es un repaso de las categorías de iluminación escénica que están definidas dentro del método. Ustedes ya saben, este método es un método que surge de los apuntes de clases de Stanley McCandless en la Universidad de Yale, y sus apuntes se transforman en un libro
libro que aún se consigue y que en principio ha sido como la base del diseño de iluminación moderno. Muchos consideran a Stanley McCandless como el padre de la iluminación escénica moderna, del diseño de iluminación escénica moderna. Bueno, esas categorías que ya las vimos en la clase anterior son la iluminación del área de actuación, que subdividimos en áreas principales y suplementarias, la iluminación de relleno y tono del área de actuación, que ya hemos visto que esta iluminación también se puede diferenciar en dos colores complementarios, uno frío y uno cálido, que nos sirve a varios propósitos posteriores. Una tercera categoría, que es la iluminación de los fondos, o cicloramas, o backgrounds. Y una cuarta categoría, que es la iluminación especial, que a su vez se dividía en otras subcategorías que vamos ahora a ver. En el caso de la iluminación del área de actuación, habíamos dicho que resolvíamos esta situación con el método de 3 luces. De esas 3 luces teníamos una que denominábamos luz clave, luz llave, luz principal, luz dominante, que era la que daba cuenta del discurso de la escena, daba cuenta de la imagen prioritaria de la escena. Es la luz que define el clima de la escena. Obviamente no es la única que aporta el clima, pero es la que en este caso seguramente dentro de nuestro esquema de 3 luces es la más importante. Y después teníamos una iluminación secundaria compuesta por la luz de relleno que modelaba a la principal y la luz de destaque o contraluz, que era la que enfatizaba la tercera dimensión y separaba nuestra figura del fondo. La iluminación de relleno y tono de la actuación, habíamos dicho que era una iluminación suave para rellenar, para emparejar irregularidades en nuestra imagen. En principio, la iluminación de relleno puede ser una luz no color, como puede ser también usada dos colores complementarios de baja saturación, uno frío y uno cálido. Su mezcla dará luz blanca y ya habíamos visto también la posibilidad, hoy lo vamos a ver en el ejemplo práctico, de desbalancear esas luces izquierda y derecha y aportar a un clima o más frío o más cálido de la escena general. La iluminación de los fondos o cicloramas, ya también hemos hablado de que es un gran lienzo compositivo el fondo, o los fondos. También habíamos dicho que no necesariamente había un solo fondo, podía haber varios fragmentos de fondo, no necesariamente distribuidos rectilíneamente, pero sí considerábamos que todo lo que enmarcaba y recortaba la figura principal se podía considerar como fondo. La última categoría, la iluminación especial, que además estaba dividida en 4 subcategorías. La iluminación de énfasis del área de actuación, o zonas especiales que tuviéramos que destacar, la iluminación motivada, toda aquella luz que tuviera alguna fuente como motivo principal en la escena, todo lo que son rayos de luz, luz natural entrando por ventanas, puertas, lámparas, antorchas, velas, fuego, candelabros, etc. Iluminación de la escenografía, si es que fuera necesario iluminar la escenografía,
y finalmente las proyecciones o algún tipo de efecto especial. Esto es la síntesis del método. Antes de empezar con el ejemplo práctico, nuevamente les quiero recordar que cuando hablamos de nuestro método, lo que nos interesa es poder sistematizar el diseño de iluminación con una serie de pasos ordenados, secuenciales, que nos llevan, en definitiva, hacia nuestro objetivo final, que es el diseño de iluminación. Una vez que nosotros tengamos claridad sobre el método, vamos a ser capaces de enfrentarnos a un espacio escénico o una puesta con esa sistematización, lo cual nos va a ahorrar muchísimos trabajos, nos va a ahorrar muchísimas variables en juego. Nosotros vamos a poder encasillar o simplificar o designar cada variable en una de estas categorías particulares, lo cual nos va a liberar bastante toda la parte básica mecánica del diseño de iluminación para poder ocuparnos de todo el tema compositivo y todo el tema de iluminación especial, que es, como decíamos también en la clase anterior, un poco donde cada diseñador pone su sello particular. Bueno, hoy vamos a trabajar con dos ejemplos. El primero, un ejemplo de un espacio más naturalista, realista, que en esta vista de planta podemos ver que es un espacio de un living, de un estar, que tiene un gran pórtico, que es este, que da hacia el interior, y hay cierta visibilidad de esta área interior, y una puerta que está aquí a mi derecha, que da a un exterior, a un jardín exterior. Aquí lo podemos ver ya un poquito en elevación, sigue siendo una vista de planta desde arriba, y ahí tenemos una vista de la maqueta 3D, una vista frontal. Tenemos este gran pórtico que da hacia un interior, y tenemos esta puerta que da hacia un exterior, hacia un jardín exterior. Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es definir área de actuación y a partir de ahí empezar a trabajar con nuestro plano de planta para dividir esa área de actuación en áreas de iluminación. Obviamente que para este ejemplo vamos a hacer una serie de supuestos, porque no tenemos un texto, porque no tenemos una historia, porque no tenemos una apuesta, más que este modelo 3D. Entonces vamos a suponer que es una obra de corte naturalista realista, con lo cual vamos a definir que toda el área escénica es una gran área de actuación. Y a partir de ahí vamos a dividir esa área de actuación en áreas de iluminación, y aquí quiero hacer varias aclaraciones. En primer lugar, lo ideal es que las áreas de iluminación sean todas contiguas y aproximadamente de la misma forma y tamaño. Es decir, esta área C, por ejemplo, que estoy marcando acá, estará contigua a esta área B y será del mismo tamaño. No tiene sentido hacer un área C que sea de la mitad y un área B que fuera todo esto, porque no tendríamos posibilidad de sistematizar, de aplicar nuestro método, porque ya aparecerían diferencias sustanciales en cada área. Entonces ya el método de los tres instrumentos ya no sería tan aplicable
áreas que no tuvieran un tamaño que nos permitiera resolver el área con un solo grupo de 3 instrumentos. Bueno, aquí hemos dividido en 9 áreas. Este es un escenario también del tamaño estándar, 9 por 9, 8 por 8, 10 por 8, 10 por 10, qué sé yo, tamaños de esa medida. Y además hemos dado nombre o identificado a cada área, empezando por la que está a la derecha, hacia abajo, y siguiendo. Entonces tenemos ABC, DEF, GHI. Tenemos 9 áreas de iluminación. Obviamente que también se supone que cuando uno va a empezar a trabajar, dispone de un plano del espacio escénico o puede relevarlo para dibujarlo. Estas son las dos condiciones a partir de las cuales, o sea, el material que necesitamos previamente para poder encarar este método. Bueno, tratamos de encontrar a través de las líneas de visión, o las líneas visuales, a través de este pórtico que da acceso al interior, qué es lo que realmente queda visible a la vista del público. Entonces, suponiendo que este sea el espectador extremo de la derecha, tiramos una línea de visual que pase por el límite de este pórtico, lo mismo hacemos desde la izquierda, y aquí nos queda lo que está en un color destacado celeste, que sería lo que se ve, que sería lo que está visible concretamente de la parte trasera o del foro de nuestro escenario. Hacemos lo mismo para la puerta que da al exterior, y también se nos delimita una pequeña área visible. Este trabajo tiene que ver con definir ahora cuáles van a ser áreas principales y cuáles van a ser áreas suplementarias, y si van a entrar a jugar en nuestro diseño todas las áreas que hemos marcado en primera instancia, las 9 áreas, y cuáles de esas 9 áreas realmente quedan completas o parcialmente visibles en nuestra planta. Bueno, entonces, habiendo hecho este trabajo, nos quedamos con estas 5 áreas: A, B, C, E, F, H y J, que son las áreas que realmente están visibles y las podemos considerar como áreas de actuación. También podemos avanzar un poco más y decir que las áreas A, B, C, E y F, o sea, todo el espacio interior, son áreas principales, y que las áreas H y J son áreas suplementarias o secundarias. Porque es evidente que la visión que tenemos de esas áreas, el tamaño que tienen esas áreas, el lugar donde se encuentran, no va a haber acción escénica fundamental. Así que las podemos calificar así. Obviamente todo esto se encuentra a revisión permanente, especialmente en el momento o en la etapa de los ensayos. Uno puede hacer este trabajo previamente, y cuando empieza a haber ensayos y empieza a ver realmente el uso del espacio, puede obviamente ir modificando toda esta planta.
Bueno, sin más, empezamos a resolver con las luces frontales, izquierda y derecha, una para cada, un par para cada área. Entonces nos aparecerán aquí en la parte frontal del escenario a una determinada altura que después podremos estudiar en corte. Aquí hago otro agregado. En iluminación, el corte, es decir, la vista de costado de un plano, es casi tan importante como la vista de planta. Muchas veces en algunas otras disciplinas con una planta nos alcanza para tener una idea muy clara de un plano. Bueno, en iluminación en general las plantas son absolutamente fundamentales. Entonces, por eso, como les digo, es necesario que nosotros tengamos los planos o podamos hacer un relevamiento. Bueno, entonces aquí aparecerán estos 6 instrumentos. Avanzamos a las 2 áreas siguientes, aparecen otros 4 instrumentos, 2 para el área E, 2 para el área F. Seguimos avanzando, aparecen 2 instrumentos más para el área H y para el área J. Y aquí quiero hacer una salvedad importante y reafirmar la importancia y la necesidad de los cortes. Nosotros, hasta acá, salvo por la visión que hemos visto de la primera maqueta 3D, no tenemos mucha noción de la altura de estos tabiques. Por lo tanto, si yo quiero iluminar el punto H a 1,60 m, 1,70 m de altura, y esta luminaria está a 4 o 5 metros, tengo que garantizar que este tabique no me proyecte sombras sobre el área iluminada. Si fuera ese el caso, tendríamos que o aumentar la altura de este instrumento, de estos instrumentos, hasta el punto en que no proyectaran sombras, y a partir de ahí tendría que verificar si esa iluminación sigue cumpliendo con los objetivos del método de las 3 luces y no se ha transformado en una luz excesivamente cenital, o si no puedo elevar la posición de ese instrumento, hay que buscar una posición que supere el obstáculo de ese tabique. Como se trata de una zona suplementaria, tampoco es excesivamente crítico que en esa área se cumpla a rajatabla el método y los ángulos que hemos planteado para el sistema de las 3 luces. Y lo mismo que estamos diciendo para el área H, obviamente tiene validez para el área J. Tal vez para el área J con mayor énfasis, porque aquí inclusive tenemos ya el frente del proscenio del escenario. Así que son estas situaciones las que hay que contemplarlas, hay que medirlas en corte y hay que tener muy claro las alturas a las que puedo colocar instrumentos. Bueno, seguimos con los contraluces. Planteamos los 3 contraluces para las 3 primeras áreas de proscenio. Después planteamos los contraluces para las segundas áreas o las áreas medias. Y en principio hemos terminado con las 5 áreas principales en cuanto al método de las 3 luces. Para poder avanzar y completar,
estas áreas nos enfocamos en las luces de relleno, utilizamos 2 luminarias por área para poder aportar color y utilizamos una en tono cálido y otra en tono frío. Y fíjense que ex profeso hemos puesto las luminarias en disposiciones diferentes. Y acá también otra aclaración importante. Lo que nosotros tenemos que garantizar con la iluminación de relleno son las siguientes condiciones. Primero, que el nivel de esta iluminación no compita con la iluminación principal. Segundo, que sea una iluminación suave, una iluminación soft, una iluminación tipo instrumento con lente Fresnel. Segundo, tenemos que garantizar que la mezcla, si es que utilizamos, como en este caso, frío y cálido, sea homogénea. Es decir, en el área que estamos cubriendo haya una homogeneidad en la mezcla para lograr el tono blanco. Entonces, no importa cómo planteemos la direccionalidad, la idea es garantizar eso, básicamente. Entonces, y con estas 5 luces de relleno, habríamos completado en principio las 5 áreas principales, quedándonos por ahora un plano como este. Fíjense lo que dijimos en la clase anterior. Otra de las cuestiones que tiene que ver la sistematización del método es, al hacer las áreas del mismo tamaño y contiguas, podemos reutilizar posiciones de rigging o de colgado compartidas entre contraluces, luces frontales para otras áreas, luces de relleno. Y así no maximizar la cantidad de posiciones de colgado que vamos a necesitar. Bueno, para seguir, incorporamos la iluminación de la escenografía, que sería nuestra tercera categoría. En la zona H y J, que son zonas suplementarias, también hemos incorporado iluminación de escenografía que responde al esquema de la iluminación de relleno, o lo que es lo mismo decir, es la iluminación de relleno de esos sectores, y hemos incorporado una iluminación especial para la chimenea y otra para el sector donde hay un pequeño sillón. Otra cuestión que hay que destacar es que en general en las zonas suplementarias, como la H y la J, no es tan necesario el uso de contraluz por la misma razón que venimos destacando desde el principio, porque son áreas de tránsito, de estancia de actores o áreas que están a la vista parcialmente y en donde no se desarrolla una acción importante. Entonces también podemos prescindir de los contraluces, salvo que para algún efecto quisiéramos utilizarlos específicamente. Nos vamos a la categoría de especiales y aquí podemos ver que incorporamos un instrumento que pueda simular el fuego de la chimenea. Incorporamos en esta zona y en esta zona donde tenemos 2 lámparas, en este caso
una lámpara de pared y en este caso una lámpara de pie. Entonces incorporamos esas 3 luminarias como iluminación especial. Y incorporamos también 2 instrumentos, también en 2 colores, que van a producir el efecto de luz exterior, ya sea diurna o nocturna, que está ingresando por la puerta del jardín. Entonces, esto es lo que incorporamos como iluminación motivada. Y después, haciendo otra suposición, decidimos que en esta área hay un momento en que hay un importante monólogo del actor o de la actriz principal que deseamos destacarlo de una manera muy puntual, por lo tanto incorporamos este especial. En este caso no hay un fondo que nos sirva de lienzo pictórico o de lienzo compositivo, porque estamos en este primer ejemplo en una puesta de carácter más naturalista, más realista. Entonces no hay incorporada ese tipo de iluminación. Entonces, finalmente, incorporando ya las barras o las posiciones de iluminación, el plano que nos quedaría sería un plano como este, donde hemos resuelto iluminación de 5 áreas principales y de 2 suplementarias, más iluminación de relleno, iluminación especial para nuestra planta. Bueno, podemos ir viendo algunas de estos sistemas en funcionamiento, cómo van aportando, cómo van sectorizando el espacio, cómo van aportando al tono del espacio con las luces de relleno o con las especiales, etc. Esta sería una primera visión en donde tenemos las 5 áreas principales encendidas con las 2 luminarias izquierda y derecha a la misma intensidad. Esto es como si hubiéramos encendido los 10 instrumentos que iluminan las áreas principales, todos a la misma intensidad. Para completar este esquema, agregamos los contraluces. Entonces, ustedes fíjense, después van a tener oportunidad de analizarlo detenidamente porque van a tener la clase a disposición también en formato PowerPoint y PDF, cómo cada sistema va aportando no solamente un nivel de iluminación, con lo cual vamos mejorando la visibilidad, sino que cada sistema va a ir aportando al modelado, al clima, a la recreación de este espacio. A partir de ahora, ustedes fíjense como que hay algunos sectores que no están 100% homogéneamente iluminados, algunos sectores de la escenografía que todavía están oscuros. Entonces, aportamos ahora la iluminación primero de las áreas suplementarias. Fíjense aquí al fondo y aquí detrás de esta puerta cómo estas áreas han aparecido.
Y finalmente agregamos la iluminación de relleno. La iluminación de relleno, en este caso, lo que logra es homogeneizar la imagen, matar o hacer desaparecer o disminuir aquellas sombras muy duras. Obviamente, en este caso es coherente con esta propuesta supuestamente realista naturalista de un espacio, de un living, de un salón, de un estar, de una vivienda. Entonces vean cómo se va completando esta iluminación. Ahora incorporamos la iluminación de la escenografía, lo cual nos empieza a parecer mucho más destacada la chimenea y el rincón del sillón. Y con eso de alguna manera completaríamos la escena. Ahí están todos nuestros sistemas principales funcionando. A partir de ahora, obviamente, aparecerán primero las iluminaciones especiales, como en este caso. Acá está combinado el instrumento cálido que proyecta la luz a través de la puerta con el relleno cálido. Entonces, fíjense cómo el relleno puede complementar y puede completar el clima principal que nosotros pudiéramos decidir en la escena. O, al revés, un clima más frío. Aquí tenemos esos dos casos, la posibilidad de trabajar con ese relleno. Obviamente, en cada una de las dos imágenes anteriores está o el relleno cálido o el relleno frío. Obviamente podemos hacer una mezcla de ambos y podemos también hacer una mezcla en la cual haya un desbalance de intensidad. Relleno cálido al 100%, con el frío al 30%, qué sé yo, vamos matizando y vamos coloreando esa imagen. Bueno, aquí simplemente empezamos como a jugar con algunas combinaciones, con algunos sectores iluminados, otros sin ningún tipo de iluminación. Aquí tenemos los dos sectores principales de proscenio, el B y el C, con un poco de relleno cálido más la luz cálida que entra por la ventana. O, por ejemplo, tenemos los sectores de medios, E y F, con la iluminación de la escenografía, o sea, también están en este caso iluminadas la chimenea y el pequeño sillón, y además están encendidas las áreas suplementarias, es decir, hemos trabajado básicamente con la parte del fondo de la escena, más una luz fría ingresando por la puerta. Y finalmente, bueno, nuestra iluminación especial, dijimos que había un monólogo, por hacer alguna suposición que nos permita incorporar esta categoría, con el aporte de luz entrando por la puerta del jardín.
O sea, en principio ustedes ven que el planteo del método como tal, resolviendo el espacio escénico, eligiendo adecuadamente los colores de relleno y teniendo la posibilidad de sectorizar, de encender, de desequilibrar izquierda y derecha, tanto en las áreas como en el relleno, más el aporte de los especiales, ya hay una gran gama de posibilidades compositivas y que obviamente van a estar todas aportando al clima. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasaría si el ejemplo con el que estamos trabajando es una planta como esta, que también la hemos visto en algún momento en las clases anteriores, donde no hay ningún tipo de supuesto realista, naturalista, sino que es una planta de un espacio totalmente irregular, con hasta posibilidad de que haya visión del espectador por lo menos en tres frentes distintos. Este siempre es un tema que nos va a obligar a plantear una adaptación del método cuando tenemos más de un frente. ¿Mm? Eso se los dejo como una inquietud. Algo de eso van a tener que desarrollar en el trabajo práctico, a ver cómo uno va resolviendo y adaptando el método a distintas situaciones. Bueno, acá vemos que aparece el ciclorama, por lo tanto aparece un gran elemento compositivo, como les decía, como un gran lienzo pictórico. No vamos a desarrollar paso a paso todo el método porque, insisto, creo que ustedes ya están en condiciones de hacerlo y van a ver que se transforma en una mecánica, una vez que uno tiene el espacio, el plano de planta del espacio, tiene las medidas, tiene los cortes, la primera aproximación del método es bastante estándar y existe la posibilidad de hacer una sistematización bastante rápida. ¿Mm? Bueno, aquí vemos una serie de áreas también iluminadas. Tenemos la escenografía fuertemente destacada, fuertemente iluminada. ¿Mm? Fíjense cómo que con un solo cambio del color del fondo podemos hacer una, una importante, un importante cambio en la percepción y por lo tanto en el clima eh, que se vive en esta escena. ¿Mm? También podemos trabajar con imágenes tanto absolutamente abstractas, como en este caso, o imágenes concretas, realistas, ya vamos a ver el siguiente ejemplo, eh, de tal manera de aportar a la composición del espacio. ¿Mm? Obviamente esas imágenes estarán diseñadas, estarán pensadas, acompañando a la acción escénica, acompañando al clima general. Yo también insisto en un concepto, se los dije en la clase pasada, una puesta en escena de cualquier género, de cualquier disciplina, confluyen en ella muchos lenguajes. Cada lenguaje es como que tiene una responsabilidad o tiene una parte a cargo del discurso. Entonces nunca podemos asignarle a un solo lenguaje la responsabilidad de todo el discurso, salvo en pequeños momentos donde un efecto sonoro
un texto del actor o una potente luz puede ser el único lenguaje en juego y que nos esté llevando adelante todo el discurso. Pero en general, todos los lenguajes confluyen a que el espectador haga una reconstrucción del mensaje. Bueno, aquí vemos la misma imagen anterior. Hemos apagado la iluminación de la escenografía. Fíjense qué importantes, qué contundentes que son los cambios con un solo apagón de un instrumento. Otra cosa que también tienen que tener muy en cuenta, y esto ya no es solamente para iluminación escénica, para cualquier tipo de iluminación arquitectónica también, la percepción tiene que ver más con los volúmenes y con las superficies verticales que con las horizontales. En general, las superficies horizontales están mucho menos visibles a un espectador que las verticales. Por lo tanto, cambiar iluminación compositiva en superficies verticales es mucho más potente que sobre superficies horizontales. O dicho de otra manera, superficies horizontales son para visibilidad, superficies verticales son para modelado y clima, o para modelado y percepción espacial. Bueno, y aquí tenemos lo que les decía, una imagen concreta que de alguna manera está evocando un espacio concreto, un paisaje concreto, que también fuertemente está apoyando al discurso. Bueno, en síntesis, a través de estos dos ejemplos, hemos podido incorporar y hemos podido ir desarrollando cada una de las categorías, obviamente de forma bastante resumida. En un proceso de diseño hay mucha tela más para cortar, hay mucho más para discutir y para intercambiar con los otros diseñadores o con los otros integrantes de un equipo. Hay mucho más para probar, para pensar, para probar color, para ir viendo ensayos concretos, como les decía también, e ir pudiendo modificar la puesta. Y además, después nos falta el punto final de todo esto, que es, acá nosotros estamos viendo imágenes estáticas. Es como si estuviéramos viendo fotografías de distintos momentos de esa puesta. A nosotros nos interesa la película, es decir, nos interesa esto en acción. Por lo tanto, después, cuando uno tiene varias fotografías del comienzo de la obra, del primer acto, del segundo, del intermedio, del final, tendrá que unirlas. Y esa unión se hace a través de los movimientos de iluminación. Y los movimientos de iluminación tienen que ver con decididamente acción escénica. Y decididamente desde la imagen a la que arrancamos a la imagen a la que queremos llegar. Ese pasaje puede ser instantáneo, puede ser en un tiempo de segundos o puede ser en un tiempo de minutos o más aún. Entonces, y esta última etapa del diseño, que son los movimientos, sí es bastante probable que la desarrollemos en su mayoría, o por lo menos gran parte durante los ensayos, durante el trabajo concreto. Por eso, sí, un iluminador tiene que acompañar el proceso de ensayos. Bueno,
hasta aquí hemos llegado con esta exposición. Les propongo 5 minutitos de descanso para que nos reacomodemos, para que podamos revisar todo esto que hemos estado hablando, para que cada uno de ustedes pueda elaborar sus preguntas. Bueno, nos vemos en 5 minutos.